Una de las etapas más conflictivas pues, de la vida es sin duda la de la adolescencia. Una etapa pues que tampoco está definida muy claramente en el sentido de qué es un sujeto adolescente o qué es un sujeto adulto. A veces se define pues, por la mayoría de edad, los famosos 18 años, o por la emancipación que se puede lograr a nivel legal. Y también esto entronca pues, con la idea del joven, de la juventud, frente a la madurez. Es decir, ¿qué es el joven? ¿Qué es el adulto? ¿Qué es el adolescente? ¿Qué es el mayor de edad? Son ideas muy complejas que se han intentado resolver pues, desde muy diversas perspectivas y que hoy día pues, tienen el mayor interés, sobre todo porque se considera que existe una suerte de choque generacional, sobre todo en los países más desarrollados, entre lo que son los adolescentes y lo que son los adultos. Una de las teorías más habituales para definir lo que es la adolescencia es la famosa teoría de Piaget, de la epistemología genética, que como bien sabemos distingue distintas etapas de desarrollo en el individuo pues desde que nace hasta su madurez. Piaget señala una etapa que es de 0 a 2 años, que no interesa a efectos de su estudio, pero de 2 a 7 años ya señala la etapa preoperatoria, de 7 a 11 años una etapa de operaciones concretas, donde el niño va interactuando con el medio, pero de manera empírica, sin encontrar pues, relaciones abstractas, y ya de los 11 a los 15 años señala la etapa de las operaciones abstractas, donde el niño ya va madurando, va convirtiéndose en adolescente, va entendiendo distintas operaciones abstractas, entiende pues, que por ejemplo, operaciones matemáticas a nivel de cuerpos, pues luego pues son referentes para las operaciones abstractas y para las matemáticas, y una vez alcanzados los 16 años se habrá conseguido llegar a lo que denomina Piaget como la edad de la razón, es decir, la etapa pues del final de la enseñanza del bachillerato. De hecho, el bachillerato en España pues, se estudia desde los 16 a los 18 años, siguiendo de alguna manera las indicaciones de Piaget, y ahí pues se estudian pues, asignaturas más abstractas, no solo matemáticas ya más complejas, sino filosofía, historia y otras materias. Sin embargo, pues el análisis de Piaget tiene el defecto pues, de que ha superpuesto pues, lo que es el proceso de maduración psicológica al propio proceso de los esquemas lógicos que él superpone. Es decir, una vez que se alcanza el conocimiento pues, de determinadas operaciones abstractas, lógicas, el famoso grupo de Klein, que se denomina lógica y matemáticas, se supone que se ha llegado a la madurez. Esto podría suponer, de alguna manera, pues que estamos pues ante una especie de apriorismo, ¿no? Unos elementos a priori que son innatos en el sujeto humano y que hay un momento que se desarrollan plenamente. Aunque el Piaget, por lo visto, lo que dice es que simplemente la lógica es útil para entender lo que es este desarrollo y de alguna manera hay un cierto isomorfismo. De todos modos, el problema del estudio de Piaget es que no tiene en cuenta pues, el propio ambiente. Es decir, el estudio de Piaget está basado pues, en sujetos de su entorno, es decir, de Suiza. Pero quizás en otro entorno menos desarrollado o de pobreza, los sujetos humanos estudiados, yo que sé, pues en el África, no alcanzarían estos niveles, ni mucho menos pues en las edades prescritas. Por lo tanto, esta idea de adolescencia que señala Piaget es compleja, por lo menos solo puede circunscribirse a determinados ámbitos. También existe otro estudio que es el biológico-etológico, es decir, los estudiosos de la conducta humana, de la conducta animal comparada en general, incluyendo a la humana, señalan el momento de maduración de los niños, en su conversión en adolescentes y ya en adultos, sobre todo a través de la conducta sexual. Como bien señalan los etólogos, pues la actividad sexual en el ser humano está separada de los ciclos de reproducción, al contrario de los animales, y por lo tanto la actividad sexual, de la que a su vez pues, se derivará una serie de ritos de paso, sobre todo en las sociedades tribales, permitirían pues, una fuerte socialización en la formación de vínculos
y la integración pues, de ese sujeto en la sociedad de referencia. Claro está que la propia idea de adolescencia que manejan estos etólogos es puramente biológica, es decir, es una maduración biológica de tal manera que una vez que los órganos sexuales funcionan, pues el individuo ya es maduro y ya se le considera maduro. Sin embargo, pues en nuestras sociedades actuales, algo que los propios etólogos reconocen, pues la idea de adolescencia y de juventud no coincide con los términos biológicos. De hecho, pues se ve actualmente cómo los jóvenes tienen cada vez más difícil emanciparse porque les cuesta encontrar un trabajo. La media de edad en las sociedades avanzadas ha aumentado muchísimo y por lo tanto la esperanza de vida y los años de la vida laboral también, y eso bloquea el paso de otros jóvenes. Y por lo tanto, pues la idea de la adolescencia se encuentra más bien a un nivel sociológico, es decir, no es ni un nivel psicológico ni un nivel biológico, sino más bien sociológico. Conocemos muy bien pues los estudios de la sociología funcionalista, ¿no?, que señala que los sujetos humanos han de cumplir las normas que marca una sociedad. Esto lo señalan muy bien Robert Merton y Emil Durkheim en sus estudios, y cuando se produce una desviación de la norma empieza a suceder lo que es la anomia, es decir, no se cumplen las normas sociales y por lo tanto existe un riesgo ya no solo de que la propia sociedad se desestructure, sino de que surjan sociedades alternativas, las famosas sociedades delincuenciales o criminales, que por ejemplo las mafias que existieron en Estados Unidos, ya fuera de irlandeses, de italianos, y que son auténticas sociedades pues al margen de la sociedad, podríamos decir, que está funcionando a la luz del día. Y entonces se diría que los adolescentes en la actualidad, pues como no se sienten integrados en las sociedades actuales, por lo tanto pues buscan sus propios vínculos de socialización en lo que podrían ser, por ejemplo, las tribus urbanas. Y además desde un punto de vista anómico. Por ejemplo, se citarían aquí pues las tribus urbanas latinas, famosas, los Latin Kings, los Nietas, que además surgen en un contexto en el que los jóvenes, podríamos decir, ya no solo adolescentes, han emigrado a otros países distintos al suyo, y entonces como mecanismo de defensa ante una sociedad que consideran hostil y extraña, forman estas tribus. Podríamos decir en un sentido tanto peyorativo como figurativo, puesto que ya no son sociedades tribales, son sociedades políticas, estatales. Pero digamos que aquí la anomia del sentido sociológico funcionaría, de alguna manera explicando de una manera más potente, llegando más allá de lo que son las explicaciones psicológicas o biológicas. Sin embargo, pues el problema de la adolescencia no solo se dibuja, por lo menos en las sociedades desarrolladas, al nivel de estas tribus urbanas, sino más bien a otro nivel. Es decir, en unas sociedades en las que, como hemos visto en otras ocasiones, lo que es la posibilidad de insertarse pues, en el mercado laboral, de formar una familia y de una maduración ya no solo psicológica o puramente biológica, sino una maduración pues, a nivel social, es decir, que uno sea adulto ya a nivel social en el sentido pues, de que ha organizado su vida pues, según los cánones que señala esa sociedad. Es decir, los jóvenes actuales no tienen esa posibilidad, viven en un mundo muchas veces en el que se les niega la responsabilidad, pasan mucho tiempo en el que no encuentran trabajo, puesto que la carga de trabajo objetivo ha ido desapareciendo, y entonces la única manera que se tiene pues, de evitar que esos jóvenes caigan en la anomia o incluso en las drogas, pues es favoreciendo pues, por ejemplo, pues el consumo masivo, ¿no?, dentro de nuestras sociedades opulentas del bienestar, del mercado pletórico, que dice Gustavo Bueno, y favoreciendo en ellos pues, la idea de una felicidad canalla, en el sentido pues, de que lo que buscan es gozar de todos los placeres del consumo, que el consumo les ofrece, y a su vez pues, uno de estos medios, de estos canales del que disponen, pues son las redes sociales. Y entonces existen tribus urbanas como los bloggers, que utilizan lo que se llaman los fotologs, es decir, unos blogs que existen en internet donde exponen pues, su propia vida a través de imágenes, o incluso pues, otras redes sociales como Twenty. A veces el exhibicionismo pues, tiene un carácter erótico o pornográfico, con toda la estimulación para la pederastia en algunos casos que ello supone.
Y entonces el problema de la adolescencia en este caso, como decimos, pues no es un problema anómico, biológico, psicológico, sino un problema de qué hacer con los jóvenes. Es decir, y qué alternativas exponerles a los propios jóvenes, qué vínculos sociales proponerles una vez que la propia estructura familiar clásica pues está desapareciendo, atomizándose pues en una sociedad de consumo. Y es ahí donde surge pues el problema de la adolescencia, como decimos. Y las famosas tribus urbanas que surgen en el contexto pues de la vida adolescente, no solo de los floggers que hemos citado, sino también los famosos emos y otras tribus urbanas más antiguas como los heavies o los punkies, han surgido de alguna manera como respuesta a esta falta de socialización, lo cual no quiere decir que esos sujetos pues queden ya excluidos para siempre de una vida social normal o sana, sino que simplemente pues es un problema que surge en el contexto de la adolescencia y que con el tiempo pues puede irse superando. De hecho, pues muchos de los que fueron en su día punkies o heavies pues dejaron esa forma de vida, y lo que hicieron pues fue integrarse pues en la sociedad normal, hicieron su propia familia, la formaron y tuvieron hijos. En cualquier caso, las tribus urbanas pues pueden suponer, dependiendo de cuál sea el grado de su intensidad y el tipo de fines que persigan, si son fines delincuenciales, pueden suponer un grado de anomia muy importante, y es un tema muy a vigilar, puesto que, como dice el proverbio, no hay nada más triste que una juventud echada a perder.